buenas noches. En esta nueva cápsula hablaremos sobre Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son una serie de normas aceptadas y reconocimientos internacionales que establecen los derechos y obligaciones del comprador y vendedor en los intercambios comerciales que indican la condición de venta. Desde su creación, los Incoterms se revisan periódicamente para adaptarse a la realidad del momento y a los cambios que experimenta el comercio internacional. La revisión periódica a las cuales se someten los Incoterms son cada 10 años. En este caso, la versión anterior es del 2010, la que nos encontramos ahorita es del 2020. Desde el 1 de enero del 2020, las importaciones y exportaciones se regulan por los nuevos Incoterms. Sin más introducción, comencemos. Ahora sí, daremos inicio a los Incoterms. Como número 1 tenemos al Incoterm Ex Works, en fábrica. El vendedor exportador pone mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes, únicamente se ocupa del embalaje de la misma. El comprador importador, por tanto, es quien asume todos los gastos y responsabilidad desde que la mercancía cruza el almacén, antes de cargarla. El seguro no es obligatorio, pero de contrastarse lo asumirá el comprador, ya que es quien asume el riesgo. Este Incoterm no debe utilizarse si el vendedor entrega la mercancía en otro lugar que no sean sus instalaciones. El segundo Incoterm es el Free Carrier, libre transportación. El vendedor entrega la mercancía en un punto acordado, asume los costos y riesgos hasta la entrega de mercancía en este punto convenido, incluidos los costes de despacho de exportación. Así las cosas, el vendedor se ocupa de los transportes interiores y de la gestión aduanera de exportación, excepto si el lugar designado son en cuyo caso la mercancía se entrega en dicho punto cargada en los medios de transporte dispuestos por el comprador, asumiendo el coste del comprador. El comprador asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluido el seguro si se contrata, por quien asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. La novedad del FCA respecto a los Incoterms de 2010, que es el anterior, es que cuando se trate de transporte marítimo, el comprador se puede indicar a su transportista que emita el BL, el Bill of Landing, carta de embarque, al vendedor con esta especificación a bordo como justificante en la entrega de la mercancía para facilitar la operativa de los créditos documentarios y que se abone así el crédito al vendedor como garantía en el banco, pero que no es parte del contrato de transporte. Como tercer Incoterm tenemos el Free Alongside Ship, libre al costado del buque. El vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen y asume los gastos hasta la entrega, así como los trámites aduaneros de exportación. El comprador gestiona la carga a bordo, estiva, flete y además gastos hasta entrega en destino, incluido el despacho de importación y el seguro si se contrata, ya que no es obligatorio. Además asume los riesgos una vez que la mercancía está en el muelle de carga antes de cargarse en el buque. Este Incoterm solo es válido para el transportista marítimo y se emplea generalmente para mercancías especiales, que tiene una necesidad de cargas particulares. No es habitual para una carga paletizada o contenedores. Free on board, libre a bordo. En este, el vendedor asume los gastos hasta la subida a bordo de la mercancía, momento en el que se transmiten también los riesgos, así como el despacho de exportación y gastos de origen. También se encarga de encontrar el transporte, si bien este corre por cuenta del comprador. Por otro lado, el comprador se encarga de los costes del flete, descarga, trámites de importación y entrega en destino, así como el del seguro si quisiera contratar, la transmisión de lugar cuando la mercancía está a bordo. Este Incoterm solo se utiliza para transporte marítimo y no debe emplearse para mercancías en contenedores, ya que la responsabilidad se transmite cuando la mercancía se carga a bordo del buque.
es cuando la mercancía está físicamente tocando el suelo del buque, pero los contenedores no se cargan en cuanto llegan a la terminal. Por tanto, si la mercancía sufriera algún daño mientras está en el contenedor, sería muy difícil establecer cuándo sucedió. El siguiente Incoterm que sigue es Cost and Freight, costo y flete. Se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto de destino, incluido el despacho de exportación, los gastos en origen, el flete y generalmente los gastos de descarga. Por otro lado, el comprador se ocupa de los trámites de importación y el transporte hasta el destino. También asume los riesgos en el momento en que la mercancía está a bordo, por lo que, aunque no es obligatorio, suele contratar un seguro. Este Incoterm solo se emplea en transporte marítimo. El siguiente Incoterm es Cost Insurance, costo seguro. El vendedor asume todos los gastos hasta la llegada al puerto de destino, incluyendo el despacho de exportación, gastos en origen, flete y generalmente descarga, pero además originariamente debe de contratar un seguro, aunque el riesgo se transfiere al comprador una vez que la mercancía esté cargada a bordo. Por otro lado, el comprador es quien asume los gastos de importación y de transporte hasta el destino. La novedad de este Incoterm en la versión 2020 hace referencia a las coberturas del seguro que debe contratar el vendedor, apuntando que deben ser las mismas que proporcionan las cláusulas del Instituto de Cláusulas de Cargo, es decir, el seguro debe cubrir hasta la llegada del puerto de destino. Este Incoterm suele ser utilizado para transporte marítimo. Este Incoterm es muy utilizado ya que determina el valor aduana. El siguiente Incoterm es el Carriage and Insurance Paid, transporte y seguro pagado hasta. El vendedor corre con los gastos hasta la entrega en el lugar convenido en destino, es decir, los gastos en origen, despacho de exportación, flete y además el seguro que es obligatorio. Por otro lado, el importador se encarga de los trámites de importación y la entrega de destino y asume el riesgo cuando la carga de la mercancía en el primer medio de transporte. La novedad de este Incoterm respecto al del 2010 reside en nuevamente la cobertura del seguro. En este caso, el seguro, además de obligatorio, debe contener las mismas coberturas proporcionadas en la cláusula A del Instituto de Cláusulas de Cargo. Las mercancías deben estar aseguradas hasta la entrega al transportista de destino. El siguiente Incoterm es el Deliver at Place Unloaded, entrega en lugar de descarga. El vendedor asume los costes y riesgos originados en el origen, embalaje, carga, despachos de exportación, flete, descarga en destino y entrega en el punto acordado. Por otro lado, el comprador asume los trámites del despacho de importación. Este Incoterm es una nueva creación y la cual sustituye al DAT, que era en el 2010. En realidad lo que hace esta es ampliar la entrega, ya que el DAT indicaba que la entrega debía realizarse en la terminal solamente. Ahora con esta nueva, la entrega puede realizarse en otro lugar acordado, además de la terminal. Es el Deliver at Place, entrega en un punto. El vendedor asume todos los gastos y riesgos en la operación salvo el despacho de importación y descarga en destino, es decir, todos los gastos de origen, flete y transporte interior. Por otro lado, el comprador únicamente debe ocuparse del despacho de importación y de la descarga. Este Incoterm es válido para todos los medios de transporte. El seguro no es obligatorio, pero si se contara, los gastos los asumiría el vendedor. Y por último, tenemos el Incoterm Delivered Duty Paid, entregado con derechos pagados. En este, el vendedor asume todos los gastos y riesgos desde el embalaje y verificación en sus almacenes hasta la entrega en el destino final, incluidos los despachos de exportación e importación, flete y seguros si se contara. El comprador solo debe recibir la mercancía y generalmente descargarla, aunque puede ocuparse también el vendedor. Bien, estos serían todos los Incoterms. Ahora ya sabemos cuál podemos ocupar, cuál nos conviene y cuál se adecua perfectamente a nuestro tipo de importación
Sin más me despido y muchas gracias por su atención. Gracias.